Los cordiales amigos, bienvenidos a Gama Noticias a Fondo en este martes 10 de enero de 2023. Una jornada con bajas temperaturas en la capital y en toda la sierra, pero con mucho optimismo. Importante recomendación, por supuesto, es cuidar nuestra salud frente a las afecciones respiratorias de la temporada. Cuidado, por favor. Bueno, ya en las entrevistas de hoy nos acompaña ya Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, para realizar un balance del trabajo en 2022 y las proyecciones para el 2023. Además, en los temas político-electorales, conversaremos con Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito por Centro Democrático, y con Héctor Vanegas, candidato a la prefectura del Guayas por el movimiento Mover. Bienvenidas y bienvenidos. A Fondo con Rommel Garzón. 7 de la mañana, 4 minutos. Atención, durante 2022 la Asamblea Nacional no ha estado alejada de la polémica en sus relaciones con otras entidades e instituciones del Estado, como el Gobierno, la Justicia y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es el balance de la gestión? Le consultamos a su titular, Virgilio Saquicela, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un gusto tenerlo aquí, un feliz año, Virgilio. Feliz año, Rommel, gracias por la oportunidad. Un saludo a Gama y al país entero. El periodo anterior o el año anterior, durante los últimos 6 meses que he estado como presidente de la Asamblea, hemos logrado la aprobación de 28 leyes, entre leyes y reformas, obviamente, que versus un periodo de 3 años antes es una producción mayor. Y eso es importante, cumplimos con lo que nos dice la Constitución, que es nuestra obligación la de legislar y la de fiscalizar. Este año hemos iniciado con la aprobación de la ley que tiene que ver con las reformas a varios cuerpos de seguridad, entre ellos el Código Integral Penal, situaciones que tienen que ver con los menores de edad en cuanto a los centros de rehabilitación, de detención serían de menores, ¿no? Situaciones que tienen que ver también con la legislación de las denominadas vacunas, que están de moda, y que se ha posibilitado que las sanciones vayan en estos casos de extorsión hasta 10 años. En ese andarivel hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando. Aspiramos desde este mes de enero a aprobar no menos de 5 leyes, entre ellas, como le dije ya, la ley de seguridad. Se tratará de la ley 047, que tiene que ver con los recursos para los gas parroquiales del auto del país, Azuay, Callar y Morona, Santiago, justamente del sector de la patria de donde yo provengo, de la provincia del Cañar. Es decir, hemos producido en legislación lo que no se ha producido antes y vamos a seguirlo haciendo. Pero no ha estado, digo, alejada de la polémica la gestión de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se va a solucionar? Hemos hecho varias entrevistas en los últimos días, en las últimas semanas. Digo, ¿cómo se va a solucionar el tema del Consejo de Participación? ¿Cuándo van a posesionar al súper de bancos? ¿Cómo está ese tema que este Consejo de Participación no tiene los alternos, los suplentes? No parece que no va a funcionar. Bueno, empecemos por lo último que se menciona. El día de ayer convoqué para el día de mañana, miércoles, a las 8 de la noche, vía virtual, la posesión de todos los suplentes que restan en pero si van a alcanzar, porque algunos renunciaron. A ver, sí, de acuerdo con el listado, la certificación que nos dio el Consejo Nacional Electoral, existen los alternos, y aspiramos que con ello, y también la Corte Constitucional ha tomado cartas de asunto de oficio respecto del proceso que ellos siguieron, y que existe una sentencia. Este tema de la Corte Constitucional, entiendo que hoy día existe la audiencia en la cual se evacuará lo correspondiente y vendrá una resolución tendiente a, no sé si un incumplimiento de funciones o de resolución de autoridad competente de parte de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, creo que hay que encontrarle la salida. Eso iba yo, las salidas, porque nosotros cumplimos con posesionar hoy día o el día de mañana a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana suplentes para que pueda integrarse de la mejor manera. Veamos cuál es la resolución que toma la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de interpretación constitucional, el único que tiene la capacidad para llevar a cabo una acción de incumplimiento, no un juez como el que quiso hacerlo en la Concordia en Santo Domingo de los Áchiras, violando toda la ley, toda la Constitución y obviamente incluso la moral de este país, acomodar a los intereses de ciertos grupos una resolución irritar, pero que en todo caso estaba revestida de constitucionalidad, que será apelada a la Corte Provincial. Para decir si es que lo que hizo la Asamblea Nacional en esta moción de censura y destitución de los consejeros de participación queda en firme o no.
Sí, al final del día la Corte Provincial de Santo Domingo, a través del recurso de apelación, será la que tenga que resolver. Desde mi punto de vista, devolverle institucionalidad al país, porque ha hecho tabla rasa de la misma este juez de la provincia de Santo Domingo. Tuvieron que poner la placa en la Asamblea. Bueno, cuando se reviste de constitucionalidad un juez que asume el conocimiento de una acción de protección o de una medida cautelar y existe una disposición, tenemos que cumplirla dentro del marco del derecho en el país, por más irrita que sea esa resolución. Sin embargo, está supeditada al recurso de apelación. Amenazaron incluso con destituir a 81 legisladores, claro. Y estuvieron manipulando esa situación. Estuvieron a horas de dictar una providencia tan contraria a la lógica y a la Constitución. Sin embargo, al haber los reclamos de quienes provenimos de la voluntad popular, al haber puesto nuestros puntos de vista, detuvieron esa intencionalidad que ya estuvo fraguada. Claro, y en ese sentido, la posesión del superintendente, ¿para cuándo se podría realizar? A ver, eso yo entiendo que tendrá que revisar el Consejo de Participación Ciudadana. Esperemos la resolución de la Corte Constitucional. Es para mí la base, este momento, de lo que pueda suceder en el Consejo de Participación Ciudadana. No sé si es que por el incumplimiento de una resolución destituyan a vocales del Consejo de Participación, no sé si les den un plazo adicional para que cumplan con su resolución. Dependemos de esa resolución, pues desde el órgano de máximo control respecto de la Constitución. Vamos a entrar ya en el análisis de la relación Asamblea con el Ejecutivo. Esta reforma constitucional de apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, ¿para cuándo ya se irá? De enero, antes que finalice el mismo, estaremos tratando lo que tiene que ver con esta reforma planteada por el Ejecutivo a través del Presidente de la República. Está en la Comisión de Enmiendas y Reformas. El informe lo recibiremos, lo pondremos enseguida en conocimiento del Pleno. Luego de aprobarlo en primera discusión, la ley es imperativa de que en no menos de 90 días podemos tratar en segunda discusión. Correcto, y entiendo que hay apoyo de la mayoría de bloques, ¿no?, para esa propuesta. Sí, yo creo que, en eso no hay sino que aplicar lo que necesita el pueblo, que exista seguridad. Y nosotros, hasta el cansancio, hemos dado la ley de uso legítimo de la fuerza, que la aprobamos hace varios meses, y decía que desde el gobierno de que esa era la solución y que la Asamblea no la aprobaba. Se la aprobó. No, siempre dijimos nosotros que era una herramienta de combate a la inseguridad. Acabamos de darle una reforma a 90 artículos de las leyes de seguridad del país. He dicho hasta el cansancio, y no me cansaré, de pedirle y exigir al gobierno, como fiscalización desde la Asamblea Nacional, que ponga los dólares para chalecos, para municiones, para armas, para vehículos, para la Policía Nacional, a objeto de que la policía pueda actuar de mejor manera. Esa es la obligación de ellos. Nosotros legislamos, pero la seguridad, las políticas están en manos del Ejecutivo, y eso es una cuestión que no se ha realizado. No, se dice que en el presupuesto del actual año se ha puesto alguna cosa más, pero veamos dónde están los contratos, dónde están las armas, dónde están los chalecos, dónde están los vehículos. Se anuncia una inversión de unos $200 millones para Fuerzas Armadas, repotenciar a Fuerzas Armadas. Pero bueno, alguna cosa, porque no creo que con 200 millones se resuelvan los temas de seguridad del país, no, ni los temas de los elementos vetustos que tienen las Fuerzas Armadas, o las municiones que tienen que ser actualizadas de la Policía Nacional, porque incluso caducan las balas, ¿no?, y son hasta una situación de peligro para el propio policía que las porta. Todas esas cuestiones deben ser analizadas a la luz del día, decirle al pueblo ecuatoriano, pero no hemos visto que exista una adquisición de estos insumos que requieren fundamentalmente la policía, que es encargada de combatir. Pero hay proyectos, ¿no?, hay gestiones con el gobierno de Israel que se puede avanzar en este proceso de repotenciación de lo que es la fuerza pública en general. Hablemos, digo, de la relación con el Ejecutivo. ¿Qué pasó con el diálogo con el ministro Jiménez, algunos otros ministros de Estado, un poco para ir avanzando en los consensos que se necesita para aprobar las leyes que el país requiere? Al país hay que decirle la verdad, Robert. Yo conocí al ministro de Gobierno 2 o 3 veces, he tenido la oportunidad de saludar, más allá de una pequeña reunión que tuvimos hace varios meses. ¿Ex colega suyo? Que coincidimos en Carondelet, por alguna reunión que yo tenía allá, no he vuelto a conversar con él. El diálogo lo hemos convocado desde la Asamblea Nacional, y producto del diálogo es justamente esta parte de la denominada ley de inversiones que se aprobó en la Asamblea en el mes de diciembre, que tiene que ver con tecnología. Diálogo al que yo le cité al Gobierno Nacional y se sentaron con el Legislativo en la mesa. ¿Qué viene ahora con esto? En base del diálogo
estuvo el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, sentados en la Asamblea Nacional y dieron paso a esta reforma de 90 artículos de Ley de Seguridad, porque hay que dialogar para resolver. Y el día de hoy estamos convocando ya a una tercera mesa de diálogo al Ejecutivo y Legislativo que tiene que ver con lo laboral. Es hora de tocar lo laboral. Ya, ese es un tema muy postergado, demasiado tiempo. Es que se habló incluso de meterlo en la reforma, en la consulta popular. Bueno, yo respeto los criterios, a veces no comparto porque no son prácticos para lo que tiene que ver con un tratamiento de la ley laboral. Sin embargo, si es que quieren hacerlo, tienen todo el derecho, si están dentro del marco constitucional. Pero en este caso, se presentó dentro de la ley de inversiones el tema laboral. Usted recordará hace un año atrás. No. Este rato en la Comisión Laboral de la Asamblea Nacional se está tratando de reformas laborales, incluso un código integral laboral que fue propuesto por algunos asambleístas, por algunas fuerzas laborales del país. La Asamblea en diciembre les concedió 90 días. Hoy día convocamos a la mesa laboral, al Ejecutivo y Legislativo. Sentémonos, analicemos, resolvamos. Bueno, han ido a la primera mesa respecto del tema tecnológico, han ido a la mesa de seguridad y entiendo que van a ir a la mesa laboral. Es interés del país, no es interés de Virgilio Saquicela, ni de la Asamblea Nacional, ni del señor Presidente de la República, es interés de los ecuatorianos. No, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores ecuatorianos, que por suerte tienen trabajo, también hay que buscar ampliar las reglas de juego, las leyes, para que los que no tienen trabajo, que lastimosamente son la gran mayoría de ecuatorianos y que no encuentran una solución en los últimos años, tengan alguna expectativa laboral para salir adelante. Muy bien, antes de finalizar esta entrevista, ayer hubo un comunicado suyo, pues frente a una denuncia que se hizo en un portal digital de supuestos actos de corrupción aparentemente, dice, el país demanda una gestión pública transparente. ¿A qué se refiere, señor presidente? Bueno, justamente los medios de comunicación, en este caso el medio digital al que usted se refiere, presenta una serie de argumentos respecto de posible comisión de actos de corrupción. Entonces es obligación de las entidades de control realizar los trámites correspondientes para investigar. Investigar significa determinar si es verdad o no es verdad, si existe algo de cierto o no. Entonces no... ¿Usted le pide a la Fiscalía que investigue esto? Que investiguen todo lo que se denuncia, tiene que ser investigado, ¿no? Existe una fase previa justamente de investigación, previa a determinar si existen o no indicios, presunciones o incluso pruebas para pasar al campo ya de un juicio. Entonces, en esa fase, el actor fundamental es la Fiscalía General del Estado. ¿Y qué puede hacer la Asamblea con estas denuncias también? A ver, el órgano correspondiente es la Fiscalía, ¿no? Hay que seguir los parámetros que establece la norma legal. La Fiscalía, la Administración de Justicia. Si es que dentro de la Asamblea, respecto de A o B situación, si es un funcionario público, existe un juicio político, habrá que determinarse dentro del marco del juicio político. Estoy hablando en términos generales. Si es respecto de un asambleísta, tendrá que haber una denuncia que vaya al Comité de Ética y se sustancia. Respecto de los temas de actos de corrupción generales como los que denuncia la posta y que tendrán obviamente que reunirse los elementos correspondientes para determinar si eso no es cierto, eso tiene que verlo la Fiscalía General del Estado. Correcto. Bueno, queremos agradecer a Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, que ha estado con nosotros haciendo un balance de la gestión 2022 y la proyección del trabajo en este año. Muchísimas gracias, éxitos en sus funciones, estaremos pendientes de su trabajo y de las noticias que vayan generando. Gracias, Robert, un abrazo.